Buenas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, cuidándose en su casa junto a sus familias. Les comento que los extrañamos mucho. A pesar de que estemos en clases virtuales, extrañamos, ¿cierto?, estar en el colegio, en nuestras salas, pero tenemos que tener paciencia y cuidarnos todos los días. Hoy, en la clase que vamos a ver, vamos a aprender cuáles son las unidades de medida estandarizadas. Las clases anteriores nosotros vimos cuáles eran las unidades de medida no estandarizadas y para eso medimos utilizando el pie, utilizando las manos, utilizando nuestras partes del cuerpo, incluso objetos. ¿Y se dieron cuenta de algo? No nos daba la misma medición. La de ustedes era distinta a la de sus compañeros o la de sus compañeras. Y esto mismo ocurría antiguamente donde utilizaban este tipo de unidades. Es por esto que tuvieron la necesidad de crear una unidad de medida que no cambiara, las cuales vamos a conocer hoy. Antes de comenzar, vamos a recordar el concepto de longitud. ¿Ya? ¿Se acuerdan ustedes de qué se trata la longitud? Muy bien. La longitud es la distancia que hay entre un objeto, un punto, ¿cierto?, y otro. Esa distancia es la longitud, ¿ya? Y ustedes se preguntarán, ¿y qué es lo que es estandarizadas? Miren, este concepto tiene que ver con lo que vimos las clases anteriores, ¿ya? Es contrario. Estándar, la palabra estandarizada proviene de la palabra estándar. Quiere decir que no cambia, que es única. ¿Ustedes sabían que hay prendas de ropa que tienen talla estándar? Esto significa que es una talla única, que no existe una variedad de tallas más, ¿ya? Pero ¿cuáles son estas unidades de medida? Las que vamos a ver hoy día es el centímetro y es el metro. Y ustedes en los cursos posteriores o los cursos mayores van a aprender otros tipos de unidades de medida más, ¿ya? Por ahora nosotros vamos a aprender estos dos. Ahora, ¿dónde vamos a encontrar estas unidades de medida? Las podemos encontrar en la wincha o la podemos encontrar en la regla. En estos dos objetos podemos encontrar estas unidades de medida, ¿ya? Vamos a profundizar en qué consiste cada una de ellas. Miren, el centímetro. El centímetro está compuesto, ¿cierto?, por la distancia que hay entre un número y el otro. Por ejemplo, si se dan cuenta y ustedes miran la regla, si tienen una regla en la casa, se dan cuenta que está compuesto por hartos numeritos, ¿cierto? Y el centímetro corresponde, por ejemplo, a la distancia que hay entre un número y el que está al ladito, es decir, por ejemplo, del 1 al 2. Ese es un centímetro. Ahora, ¿cómo vamos a designar el centímetro? Miren, con las letras cm. Esa es la abreviación de centímetro. Y lo utilizamos para medir objetos pequeños, ¿ya? Por ejemplo, miren, vamos a medir acá este lápiz. Este lápiz mide 10 centímetros. ¿Ya? Puedo medir otros objetos más, pero para medir con centímetros van a ser objetos pequeños. Ahora, ¿en qué consiste el metro? Miren, el metro está compuesto por 100 centímetros. Es decir, si yo comparo el centímetro y el metro, me doy cuenta que el centímetro es más pequeño, el metro es más grande.
¿Cómo vamos a designar el metro? Lo vamos a designar con la letra M, o esa es su abreviación. Esta unidad, como dije anteriormente, la vamos a utilizar para medir objetos más grandes. Por ejemplo, miren, cuando yo mido el largo de la mesa que está acá, la cual mide 1 metro, si yo comparo el lápiz y la mesa, el lápiz es pequeño, la mesa es grande. Por lo tanto, yo voy a medir, ¿cierto?, con el centímetro objetos pequeños y con el metro objetos grandes, ¿ya? Les doy un dato curioso. Las alas del cóndor, el cóndor, el animal, ¿cierto?, que es propio o es de nuestro país, ¿cierto?, que lo podemos ver también en las monedas o en los billetes. Las alas del cóndor, si este cóndor tiene sus alas extendidas, es decir, abiertas, ¿saben cuánto mide? Miden 3 metros, 3 metros de largo. Si ustedes usan su wincha en la casa y colocan su wincha 3 veces, ¿cierto? Esa es la longitud del cóndor con sus alas extendidas. Es súper grande. ¡Qué increíble!, ¿cierto?, lo grande que son. Ahora, yo creo que ustedes están pero muy ansiosos para poder medir distintos objetos en su casa y utilizar estas unidades de medida. Pero, ¿cómo medimos? Miren, les voy a enseñar. Para poder medir, siempre tengo que considerar un número que nunca usamos. ¿Saben qué número es? El 0. Siempre tengo que considerar el 0 para poder medir. ¿Y cómo lo hago? Miren, tengo que hacer coincidir el 0, ya sea de la regla o de la cinta métrica, lo tengo que hacer coincidir con un extremo del objeto. Y luego ver hasta dónde llega el objeto y al número que llegue, esa va a ser su longitud, ¿ya? Ahora, por ejemplo, miren, si quiero medir el largo de esta tijera, utilizando una regla, tengo que hacer coincidir mi regla, el extremo de mi regla, con el 0 y ver hasta qué número va a llegar, ¿ya? Y esa va a ser la longitud. Las mediciones, ustedes sabían que las mediciones las podemos sumar o las podemos restar. Sí, podemos hacer eso. ¿Y qué vamos a considerar? Lo que ustedes ya saben. Aplicar el algoritmo o de la sustracción o de la adición, ¿ya? Es decir, aplicar la receta. Tenemos que sumar o restar primero el valor posicional menor y luego seguir con el valor posicional mayor, es decir, la decena. Por ejemplo, miren, si yo quiero realizar la adición de estas dos longitudes, 23 centímetros más 44 centímetros, aplico el algoritmo. Sumo primero, ¿cierto?, las unidades, 3 unidades más 4 unidades. Y eso me da como resultado 7 unidades. Luego sumo las decenas, 2 decenas más 4 decenas. Eso me va a dar, ¿cierto?, 6 decenas. Por lo tanto, si yo junto estas dos longitudes, en total voy a tener 67 centímetros. Miren lo que pasa con la sustracción de longitudes. Si a 48 centímetros le quito 21 centímetros, resto primero las unidades. A 8 unidades le vamos a quitar una unidad. Quiten con sus deditos. Eso me va a dar 7 unidades. Luego quito las decenas. A 4 decenas le voy a quitar, ¿cierto?, 2 decenas. Eso me va a dar como resultado 2 decenas. Es decir, tengo una diferencia de 27 centímetros. Les doy otro dato. Ustedes en algún minuto fueron así de pequeñitos. Medían aproximadamente entre 1
a 2 centímetros. ¿Saben cuándo? Cuando ustedes estaban en la guatita de la mamá. Es decir, a los 2 meses. Ustedes medían aproximadamente la longitud de un poroto. Ahora que ustedes ya saben cómo medir, ¿cierto?, distintas longitudes utilizando estas unidades de medida estandarizadas, les voy a dejar un desafío. ¿Qué objetos de su casa miden más de 1 metro? ¿O qué objetos de su casa miden menos de 1 metro? Busquen, atrévanse a convertirse en medidores de longitud. Ya, niños, espero que les haya encantado esta clase. Pero antes de finalizar, nos iremos con los saludos de Chisme. Así que, adelante, Chisme. Hola, niños, ¿cómo están? Soy Chisme, el amigo de la chimenea. ¿Cómo están? Hoy vengo a saludar a todos los niños que me saludaron en el canal de YouTube de la tía Marieta. ¡Hola! ¡Empezamos! ¡Yeah! Un saludo a todos los niños del segundo B del Colegio Bulnes. ¡Hola! También un gran abrazo y un saludo grande a Bruno Méndez y Vicente Bugueño del segundo C, que también son del Colegio Bulnes. ¡Hola, Bruno! ¡Hola, Vicente! Y también a Felipe Robles, que me saludó de Curicó. ¡Hola, Felipe! ¡Hola! ¿Me escuchas? Es que muy lejos. Un abrazo cariñoso a todos y sigan aprendiendo con la profesora Marieta. ¡Ya! ¡Chao! Muy bien, ahí estaban todos los saludos que nos manda Chisme. Coloquen en práctica todos los contenidos que vayan aprendiendo en la asignatura de matemáticas junto a la profesora Giselle y la profesora Marcela. También aclaren todas sus dudas junto con ellas. Si quieren volver a ver este video o algún otro que ya hemos visto en clase, ¿saben dónde lo pueden hacer? Sí, en mi canal de YouTube todas las veces que quieran, ¿ya? Cuídense mucho, si van a salir de sus casas, sean muy disciplinados y utilicen todas las medidas de precaución. ¡Chao! Nos vemos la próxima clase. Muchos saludos virtuales y cariños también. ¡Chao!